En este video tutorial yo les voy a enseñar a trazar el patrón básico de una falda recta. La falda es una prenda fundamental que no puede faltar en ningún armario femenino. Ella se caracteriza por ser versátil, se puede combinar con blusas, top, en verdad, dependiendo de la ocasión, es una prenda muy útil a la hora de combinarla. La falda, ella se denomina de acuerdo al largo. Si es mini, es a mitad de muslo. Si es largo Chanel, es justo a la altura de la rodilla. Si es a la rodilla, es por encima de la rodilla. Si es midi, es a mitad de pantorrilla. Y la maxi, que estuvo muy de moda, esta llega al tobillo o rozando lo que es el suelo. En este video vamos a trazar la falda básica recta. Para ello vamos a necesitar las medidas de contorno de cintura, contorno de cadera, alto de cadera y el largo total de la falda. El trazo es sumamente sencillo. Ok, como yo siempre les digo, para trazar cualquier patrón debemos partir de un rectángulo base. Para la falda vamos a trazar un rectángulo que tenga de ancho la cuarta parte del contorno de cadera y el largo total de la falda. Yo me voy a ayudar con este escuadra tipo L. Ustedes pueden utilizar la que tengas a mano. Entonces trazamos nuestras líneas base. Y rectificamos. Ya tengo estas dos líneas perfectamente escuadradas. Entonces, el ancho del rectángulo va a medir la cuarta parte del contorno de cadera, que para esta medida, para esta talla, es una talla L, son 26 centímetros. Acá nos dan los 26 centímetros. Cuarta parte del contorno de cadera. Y el largo total de la falda, que son 45 centímetros. Acá. Entonces, medimos acá para cerrar el rectángulo, los 45 centímetros. Y el ancho, que es la cuarta de cadera, que son los 26. Y cerramos el rectángulo. Acá prolongo un poquito. Ok, largo de falda. Y la cuarta de cadera, 26. Una vez trazado ya el rectángulo perfectamente escuadrado, en el borde superior del ángulo superior izquierdo hacia abajo vamos a medir 1 centímetro. Bajamos 1 centímetro y trazamos una línea recta inclinada hasta el extremo derecho de acá, superior del rectángulo, de esta manera, trazando una nueva línea que esta será la de la cintura. Del borde superior del rectángulo hacia abajo medimos el alto de cadera. Yo este paso no lo tomo mucho en cuenta porque más que todo es como para guiarse, para trazar la curva de la cadera, pero como hay que afinar, a veces la cintura es estrecha y la cadera es amplia, cuando trazamos esta curva se hace como una especie de pico si lo hacemos hasta acá. Fíjense que esta es una regla de curva. Entonces, si la cintura es angosta y yo hago esto, al trazar la curva se me forma un pico acá y de todas maneras yo tengo que afinar esa curva. Fíjense que da un poquito, que se encuentre con la línea del ancho del rectángulo. Fíjense que baja un poquito de lo que es el alto de cadera hasta acá, porque eso hay que eliminarlo porque se ve, se nota en la tela si lo cortamos así. Sobre esta nueva línea descartamos la primera. Ya esto es la nueva línea de la cintura. Sobre esta nueva línea vamos a medir la cuarta parte del contorno de cintura más 2 centímetros. Para esta talla, la cuarta parte de cintura son 19, más 2 centímetros serían 21 centímetros. Medimos 21 centímetros, marcamos acá. Y desde este punto trazamos una curva para formar lo que es la cadera. Fíjense, la curva de la cadera, a lo que yo me refiero acá. Debemos afinar todos estos picos que se forman acá. Ok. Ya medimos hasta este punto, cuarta parte del contorno de cintura, más 2 centímetros para la pieza. Vamos a ubicar la mitad de esta medida, de los 21 centímetros, serían 10,5. Y a cada lado de ese punto, que es el centro de la pinza, marcamos 1 centímetro y 1 centímetro, que son los dos que dimos para pinza. Ok, haciendo escuadra sobre esta línea, de esta manera, vamos a darle la profundidad a la pinza, en este caso este es el patrón delantero, de 10 centímetros. Bajamos 10 centímetros para la pinza delantera y cerramos pinza. Fíjense, la nueva línea de cintura, la curva de la cadera, ya esto se sobreentiende que es el centro delantero, es doblez de tela. Por acá, recuerden que esto representa un ángulo recto, este ángulo que está acá. Vamos a subir 1 centímetro
para eliminar este pico. Eso es un pico, eso me representa luego un pico. Y con una curva súper, súper suave, hasta casi a la mitad de lo que es el ancho del rectángulo, eliminamos este pico. Subimos acá 1 centímetro. Esta es la parte delantera de la falda básica. Aquí lo tenemos. Vamos ahora a trazar el patrón posterior. El mismo procedimiento que hicimos con el delantero. Vamos a trazar un rectángulo básico. El ancho va a ser la cuarta parte del contorno de cadera y el largo total de la falda. Nos ayudamos siempre con escuadra. Acá es la cuarta parte del contorno de cadera. Para esta talla, que es M, son 26 centímetros. Medimos 26 centímetros. Y el largo 45. Acá. Largo total 45. Cerramos el rectángulo. Vamos a prolongar acá un poquito. 26 el ancho y 45 el largo. Pueden medir. Bien, ya tenemos el rectángulo base. En la línea superior del rectángulo, en el ángulo superior izquierdo, vamos a bajar 2 centímetros. Esta es la parte posterior de la falda. Bajamos 2 centímetros. Y trazamos una línea inclinada hasta el extremo superior derecho para formar la nueva línea que va a representar la cintura. Ok. Podemos medir el alto de la cadera del borde superior hacia abajo, que son 20 para esta talla. Y trazamos nuestra línea horizontal. Esta es la parte posterior. Bien, sobre la nueva línea, esto lo descartamos, sobre la nueva línea de la cintura vamos a medir la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros. Esta pinza en la parte posterior sí va a medir 3 centímetros. Entonces serían 19 centímetros más 3, 22 centímetros. Medimos acá donde nos da. Cuarta parte, contorno de cintura, más 3 centímetros. Nos dio acá. Trazamos la curva de la cadera de aquí hacia lo que es el ancho del rectángulo. Tenemos la curva de la cadera. Vamos a ubicar la mitad de la línea de la cintura para marcar la pinza. Entonces, si son 22 serían 11 centímetros y 1,5, un centímetro y medio a cada lado. 1 centímetro, 1,5 a un lado y 1,5 hacia el otro. Haciendo escuadra en la línea de la cintura vamos a bajar 12 centímetros. La pinza de la espalda va a medir 12 centímetros de profundidad. Cerramos pinza. Tenemos la pinza. Ok, fíjense que acá bajamos 2 centímetros. Esto es la espalda. Este es el centro posterior. Esta es la línea que representa el centro posterior, donde va el cierre. Bajamos 2 centímetros. Esos 2 centímetros lo debemos bajar acá. Del borde inferior del rectángulo, bajamos los 2 centímetros que bajamos en cintura. Y prolongamos lo que es la línea del centro de espalda, hasta esos 2 centímetros. Desde aquí, bajamos 2 centímetros. Ok, ahora, desde este punto de los 2 centímetros trazamos una línea recta hasta el extremo de acá. Recuerden que este ángulo debemos quitarlo, o sea, debemos eliminarlo. Subimos 1 centímetro. Fíjense que se me había pasado. Subimos 1 centímetro, entonces lo hacemos hasta el centímetro que subimos por el costado. Acá. Esto no, esto no. ¿Ok? Esto no. Es esta línea que está acá. Fíjense, ya tenemos lo que es el patrón posterior de la falda básica recta. Este es el centro posterior. Ya en el patrón, cuando vayamos a cortar, en un próximo tutorial, de esta línea del centro hacia acá se van a dejar 2 centímetros que corresponden a lo que es el cierre. Para cortarlo, para cortar el patrón, debemos recoger la pinza para rectificar lo que es la línea de la cintura. Recogemos pinza y recortamos por aquí, por la línea de la cintura. Esto lo hacemos tanto en el patrón posterior como en el patrón delantero. Recogemos pinza y cortamos por aquí para que tenga la tela suficiente, el espacio suficiente para cuando vamos a cerrar la pinza de cintura. Fíjense qué sencillo y qué fácil se traza el básico de una falda.
La falda, al igual que la blusa, ella va a cambiar dependiendo de la tela que usted utilice para confeccionarla. Si la va a confeccionar en una tela de gabardina stretch, la falda va a ser elegante. Si la va a confeccionar en un denim o una tela de jean, la falda va a ser casual. Dependiendo de la tela que se utilice para confeccionarla, ella va a variar su estilo. Si queremos una falda tipo A, o sea, que amplíe un poquito acá, se dan 4 centímetros hacia acá y se traza la línea hasta los 4 centímetros que se da de amplitud. Pero más adelante yo les voy a explicar eso, que son los diferentes modelos de falda. Bien, antes de cortar la tela necesitamos hacer algunas correcciones en el patrón con respecto a lo que es la cintura y la parte acá del cierre. Vamos a recoger la pinza, esta es la parte posterior, colocamos aquí un alfiler, aseguramos con un alfiler y vamos a rectificar la línea de la cintura. Estos son los 2 centímetros que se bajaron. Colocamos acá desde el extremo, de aquí, de esta manera. Y por esta nueva línea es que vamos a recortar la línea de la cintura. Acá, estos son los 2 centímetros del cierre. Doblamos acá y cortamos por aquí, para que no nos vaya a faltar tela a la hora de cortar. Fíjense que quedó un piquito, porque después ese pico va a hacer falta al momento de doblar. Esta es la parte del cierre. Esta es la parte que va a necesitar de tela la pinza al momento de recoger. Esto es lo que debemos hacer antes, igualmente en el delantero, antes de montar en la tela. Ahorita vamos a montar en la tela y les voy a dar las indicaciones de los centímetros de costura para el costado, cintura y el bajo o el ruedo. Bien. Acá está el patrón posterior montado sobre la tela. Recordemos que la regla de oro en costura es montar derecho sobre derecho, que el revés quede hacia nosotros para poder hacer estas marcas. De ruedo, del bajo, vamos a dejar 3 centímetros. Acá, que es el área del cierre, ya hemos dejado 2, se corta al ras de la tela. En los costados he dejado 1 centímetro y en cintura 1 centímetro. Recuerden que esto tiene una pequeña inclinación acá. Cintura y el costado. No lleva doblez, son 2 piezas. Bien, ya cortamos las 2 piezas posteriores. Vamos a proceder a marcar las pinzas. Vamos a insertar un alfiler acá donde llega la pinza, al final de la pinza. Vamos a insertar otro acá, en el centro de la pinza, y otro acá, a cada lado, lo que es el espesor de la pinza. Vamos a marcar estos puntos con el creyón para modistería, solamente un puntico. Lo puede hacer con tiza de colores también. Acá. Y acá. Esta es una parte, vamos a marcar la otra. Por acá. Igual, o lo marcan aquí siguiendo lo que es la parte de acá de arriba. Vamos a marcar este punto. Y de esta manera hemos marcado la pinza. Podemos trazar sutilmente acá lo que es la pinza como tal. Este punto central es muy importante porque ese va a ser la guía cuando vayamos a doblar para confeccionar la pinza. El mismo procedimiento lo realizamos acá. Ok, ya tenemos las pinzas marcadas del posterior. El mismo procedimiento lo vamos a hacer con el delantero. Fíjense que en el delantero tenemos doblez de tela, 3 para lo que es el ruedo o el bajo, 1 para el costado, 1 para la cintura. La pinza, el mismo procedimiento. Insertamos el alfiler en los puntos y vamos marcando. ¿Ok? Bueno, hay otras maneras. Esta es la que yo empleo, pero si usted tiene otra manera de marcar las pinzas, utilice la que siempre usted ha hecho. Esta es una sugerencia. Y marcamos la pincita. Recuerden que la pinza delantera es más, el espesor es menos, es de 2 centímetros. Para la falda vamos a utilizar un cierre de 15 centímetros de largo, de nylon. Puede ser de nylon o puede ser metal.
Bien, ya hemos trazado las pinzas, ya tenemos las piezas ya cortadas. Con respecto a la pretina, a mí me gusta cortar la pretina una vez ya confeccionada, bien sea la falda, el pantalón o el short, porque yo rectifico lo que es la cintura para cortar la pretina. Entonces tenemos las dos piezas posteriores y la pieza delantera, que es al doblez. Hay que rematar todos los orillos, todos, bien sea con zigzag u overlock. Entonces, remato con overlock y nos vamos para lo que es la confección de la falda. Bien, ya rematamos lo que son los costados, el bajo con overlock y acá también en el posterior, fíjense que son las dos piezas, ya yo las cosí, ahorita les voy a explicar cómo hice la costura de acá del centro, rematamos con overlock y cerramos pinza. Les voy a explicar cómo cerrar la pinza. Aquí yo dejé una para explicar. Esto que les dije de la línea central de la pinza, que es muy importante marcarla, es por lo siguiente. Doblamos por allí, por la mitad de la pinza, y vamos a hilvanar o a fijar con alfileres, haciendo coincidir esta línea con esta otra, es decir, el espesor de la pinza. Pero para eso nos guiamos con la línea del centro. Yo les recomiendo, en verdad, que ustedes lo hilvanen, lo hagan a mano. Yo acá voy a poner alfileres, pero ustedes háganlo a mano, una puntada larga, no importa, pero les queda mejor. Fíjense que deben coincidir. Acá, donde termina la pinza, yo coloco un alfiler en forma horizontal de esta manera. Fíjense lo que yo voy a hacer. Yo voy a realizar mi costura recta por toda la pinza acá, pero acá finaliza. 1 centímetro antes de llegar al final de la pinza, me voy a venir de acá, vengo en diagonal, lo más pegadito posible de este doblez, del doblez de la pinza, lo más pegadito posible. Inclusive lo puedo hacer a mano, usted lo puede hacer a mano. Y vamos a salir sin rematar donde finaliza la pinza. Salimos en línea recta y dejamos la hebra larga para luego anudar. Entonces, cerramos pinza. Recuerden que ustedes deben hilvanar. Ya llegando 1 centímetro antes de finalizar, nos venimos pegadito a lo que es el doblez de la pinza. Eso es para evitar bolsas. De esta manera. Cortamos la hebra larga y vamos a realizar 2 o 3 nudos para asegurar la pinza. De esta manera. Eso es para evitar bolsas o picos. Las pinzas, tanto de las blusas como de las faldas y los pantalones, se planchan hacia el centro. Observen cómo ya está la pinza. Planchamos siempre hacia el centro. Hacia el centro. La planchamos hacia el centro. Ya tenemos las pinzas acá. Igual vamos a hacer con estas otras que faltan. Aquí, las dos piezas posteriores, yo marqué de la cintura hacia abajo los 15 centímetros para el cierre. Marcamos los 15 centímetros, aquí está el centímetro de costura, 16, pongo un alfiler, coloco un alfiler donde va a llegar la costura. Y recuerden que dejamos 2 centímetros en el patrón para la pestaña de costura para el cierre. Entonces, ¿cómo yo hago esta costura a 2 centímetros del borde de esas dos piezas? Bajo la aguja que entra en la ranura de esta manera. Coloco mi cinta métrica. Ya sabemos que cada numerito representa 1 centímetro. Entonces yo coloco en cualquiera de los números de la cinta métrica a partir que de ras con lo que es la aguja, y de allí mido hacia mi derecha los 2 centímetros. Aquí hay 1 centímetro, 2 centímetros, justo al ladito de la raya de la línea guía de la máquina número 6, en mi máquina. Si usted, la placa no tiene líneas guía, usted simplemente va a marcar con el lapicito, un lapicito de grafito, no lo haga con marcador, y va marcando. ¿Qué quiere decir? Que por ese borde va a pasar lo que es el orillo de la tela, de esta manera. Se va cosiendo. Y siempre asegurándose de que el borde pase por esos 2 centímetros. Siempre va dándole así la costura, guiándola de esta manera. Y siempre asegurándose que ahí va a conservar los 2 centímetros que usted dejó para la costura. Eso también le sirve esta técnica, por ejemplo, para dejar 3 centímetros, 4, cuando son jaretas para cortinas. Usted puede hacer esta misma técnica. Donde llega, donde usted tenía la marca, usted simplemente hace la traza. Cortamos siempre los excedentes de hilo, nunca dejar excedentes de hilo en las piezas. Abrimos y debemos planchar muy bien, fíjense, planchamos los 2 centímetros hacia cada lado, de esta manera. Ya tenemos esta parte adelantada, ahora vamos a coser lo que es el cierre. Colocamos la falda con el derecho hacia nosotros. Yo les dije anteriormente que un cierre de 15, pero les voy a recomendar que sea de 20. ¿Por qué? Porque este slider, si es de 15,
y llega un poquito más acá, abajo de la cintura, unos 2 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros debajo de la cintura, y me va a hacer como que me va a chocar cuando yo vaya a coser el cierre. Sin embargo, si queda más larguito, yo lo puedo cortar. El cierre se puede cortar aquí arriba, aquí abajo no. Este es el terminal. Entonces, teniendo la falda así con el derecho hacia nosotras, el lado derecho, fíjense, lo voy a colocar así, lo voy a mover y voy a montar este sobre este. Ya yo sé que este es el lado derecho, acá, y ya está planchadito, ya tiene el filito de los 2 centímetros. Yo voy a tomar de ese doblez y de esta costura que trae, voy a sacar hacia acá, unos 3 milímetros, de esta manera. Fíjense, aquí se ve, unos 3 milímetros. 3 o 4 milímetros, de aquí a acá. 5 milímetros no, porque ya es mucho, de aquí a acá. Y así lo voy a hacer hasta arriba, me voy a ir guiando. Hasta acá llegó la costura. Fíjense acá. Esta es la cinta del cierre, estos son los dientes del cierre, este es el terminal y el slider. Del terminal hacia abajo busco la mitad. Con la mitad si quiero. Y voy a coser que me quede la tela, lo que es la costura donde llega de la unión de las dos piezas, allí en esa mitad. Aquí. Dejando siempre los 3 milímetros. Voy a coser con un prensatela para cierre. Voy a emplear un prensatela para cierre. Fíjense que este prensatela es de palanquita. Yo le doy a la palanquita y él suelta el prensatela universal. Y tenemos el prensatela para cierre. Yo voy a usar este hoy. Después les explico con otro prensatela que tengo por allí. Entonces, si yo voy a realizar la costura de este lado, fíjense, de este lado, yo debo colocar el prensatela que la aguja entre por el lado este de acá, por este lado derecho, porque por allí es que debo realizar la costura de aquí, de este lado. Entonces verifico eso y luego coloco el prensatela. Ok, ya colocamos el prensatela. Ahora vamos a asegurar aquí. Este paso también ustedes lo pueden hilvanar. Las principiantes lo pueden hilvanar. Y colocamos aquí. Colocamos acá. Si usted quiere, coloca un alfilercito, hilvane, que es lo que yo más les recomiendo. Y vamos a coser acá, con la ayuda del prensatela. Costura recta, rematamos. Siempre hay que rematar. La importancia del filo de la plancha, para saber qué tanto vamos a sacar, que les dije, del filito 3 milímetros. Y vamos cosiendo. Poco a poco, usted hilvana. Bien, ya cosimos este ladito, el lado derecho. Fíjense que es este lado de acá. ¿Okay? Fíjense como ya tapa el otro lado, el lado izquierdo, ya prácticamente tapa lo que es el cierre. Entonces volvemos a montar este sobre este, el izquierdo sobre el derecho, y vamos a hacer esta costura. Orillo de la pestaña de la falda con el borde de la cinta del cierre. Aquí, bien derechito. Ahora yo necesito cambiar el prensatela porque voy a realizar la costura del lado izquierdo. Suelto aquí la palanquita, le doy a la palanquita, suelto el prensatela y lo cambio de posición. Acá. Entonces cosemos acá, vamos a siempre recortar estos hilitos que ellos molestan. Ok, fíjense que colocamos bien acá. Si quiere colocar un alfiler, la cintura debe coincidir acá. Colocamos un alfiler. Fíjense que el slider quedó bien arriba, no me va a molestar aquí al momento de coser. Ustedes pueden colocar sus alfileres, pueden hilvanar. Yo lo estoy haciendo paso a paso así para que ustedes entiendan. Y cosemos acá por toda la mitad, entre los dientes y el borde, el extremo de la cinta del cierre, el borde. Ok. Ya cosimos acá, fíjense, ya está listo. Ahora falta es la costurita de acá, que es la que fija la pieza. Miren, fíjense como ya la tapó. Aquí vamos a montar un poquito, coloquen alfilercitos para que les quede bien bonito, bien bonito. Recuerden que hay que planchar, esto está planchado, por eso es que está así. Lo coloco así. Aquí vemos donde llega lo que es el terminal de cierre, que es aquí. Debemos pasar por debajo de ese terminal porque podemos partir la aguja si lo pisamos. Entonces, marcamos aquí con un alfiler. Esto es un trabajo que vale la pena hilvanar primero, ¿ok? Vamos a pasar la costura por acá y luego nos vamos hacia la derecha. Entonces, vamos a cambiar el prensatela porque la costura va a ser de este lado. Cosemos acá. Siempre acomodando la telita hacia los lados con las manos, sin estirar mucho, pero para evitar que queden arruguitas, así, de esta manera. Levantamos con la aguja insertada en el proyecto y giramos la pieza y terminamos de coser.
Observen cómo quedó lo que es el cierre de la falda, ¿eh? Queda así. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Aquí vamos a volver a planchar, ¿ok? Para que ella siente bien aquí, que ella siente. Vamos a enfrentar derecho con derecho, tanto del delantero como el posterior, y vamos a cerrar por costado, costura recta. Bien, ya cerramos costados, ya prácticamente la falda, lo que le falta es calcular lo que es la pretina, que yo les dije. Ya hemos cerrado, hay que plancharlas, todas las costuras deben ir planchadas, deben ir planchaditas, y las costuras siempre se planchan hacia atrás, el excedente de costura hacia atrás. Entonces, ya tenemos la falda cerrada, se mide, lo que no se puede cortar el cierre aún. Mucho cuidado, me cortan aquí el cierre y dañan el trabajo. El cierre es lo último que se corta. Entonces, medimos lo que es para la pretina. Acá me dio 67. Por supuesto no la vamos a cortar de 67, sino de 75 o 76. Que sobre. ¿Por qué? Porque vamos a dejarle una pestaña para que ella monte. Entonces vamos a cortarla de 77 y el ancho va a ser de 4 centímetros. Ya vamos a hacer el patrón, ya yo les voy a explicar cómo vamos a hacer el patrón y cómo la vamos a cortar. Bien, vamos ahora a trazar el patrón de la pretina de la falda. Todos los patrones parten de un rectángulo. Vamos a trazar un rectángulo que tenga de largo la mitad del contorno de cintura más 3 centímetros y de ancho 4 centímetros. Si lo desea más ancha, bueno, ya serán 5 o 6 centímetros o el ancho que ustedes deseen. Yo voy a hacer escuadras con el orillo de papel para trazar lo que es la línea horizontal que va a medir la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros y a partir de allí voy a medir el ancho de la pretina que yo desee. Cierro el rectángulo. Entonces tenemos un ancho de 4. Ok, vamos a trazar una semicurva aproximadamente a mitad de esta línea, de lo que es el contorno, hasta acá, hasta lo que es el ángulo superior derecho. Es para darle una forma que no sea recta a la pretina, haciendo acá que coincida con la línea recta. Un poquito más acá de lo que es el centro del largo de la pretina. Ahora, haciendo base en esta semicurva, vamos a medir los 4 centímetros o el ancho de la pretina que usted desee. Hasta que coincida con la base de acá del rectángulo. Allí terminamos de diseñar. Bien. Ahora, con la escuadra, vamos a hacer escuadras sobre esta línea para cerrar lo que es la pretina, el extremo de la pretina, de esta manera. La base de la escuadra, haciendo aquí base con lo que es la curva y cerramos acá. Fíjense que queda una línea inclinada. Entonces, esto sería el doblez, esta parte de acá representa la tela doble y esta es la parte que cruza, que monta. De esta pieza al doblez vamos a cortar 2 en tela, dándole sus respectivos centímetros de costura y una del tamaño de lo que es la pretina, el patrón, perdón, en pelón con pega. Entonces recorto el patrón, monto en la tela para explicarles cómo armar la pretina y cómo montarla en la falda. Bien, ya hemos cortado las 2 piezas de la pretina, acá la tenemos. A una de ellas le vamos a fusionar el entretela, que ella se adhiere con la plancha, bien caliente. Este es el patrón, fíjense acá está el doblez, acá está debemos marcar con un piquete el centro y cortamos con su respectivo margen de costura. Acá 1 centímetro y 1 centímetro en el extremo. Acá tenemos el doblez de tela. Y esta es la pretina, fíjense, la pieza completa. Este es el área de la cintura y esta parte de acá es la que se une a la cintura de la falda. Entonces vamos a realizar un pespunte, una costura recta a 1 centímetro por todo el borde del entretela, hasta acá. Una costura recta y luego repisamos para montar. Bien, vamos a realizar la costura por la parte superior de la pretina de la falda. Vamos a comenzar acá a 1 centímetro de distancia, ¿ok?
hemos cosido. Ahora vamos a repisar la pretina por el derecho. Fíjense, abrimos y vamos a repisar por este lado, por el lado que no tiene el interlock o la entretela. El excedente, el centímetro de costura, va hacia la parte que no tiene la entretela. Y por allí es que vamos a repisar. Vamos acomodando bien y vamos a repisar, a pasar una costura recta a 1 o 2 milímetros de la unión de ambas partes. No repisen, no es necesario que hagan atrás. Bien, fíjense que ya hicimos la costura por el lado que no tiene la entretela, llevando el excedente de costura, el centímetro de costura hacia acá. Ahora, de manera que cuando planchemos, que vayamos a planchar, hay que plancharlo ahorita para que la tela no se venga hacia adelante. Vamos a planchar para sentar bien esta costura. Debemos plancharla antes de hacer el montaje a la falda. Entonces, lo plancho y les muestro cómo se monta en la falda. Bien, ya planchamos la pretina, fíjense que ya sentamos. La costura quedó hacia el lado que va al revés en el revés de la falda, de esta manera. Esta es toda la pretina, ¿ok? Voy a doblarla a la mitad para explicarles algo. Este es el patrón, fíjense que tiene el doblez. Y acá el largo es la mitad del contorno de cintura más 3 centímetros. Al darle los 3 centímetros al patrón, así como está el doblez, esos 3 centímetros se trasladan tanto a un extremo como el otro. Es decir, tanto a este extremo como a este otro extremo. Y la pretina debe montar solo un extremo. Es decir, acá cerramos el cierre. Este lado, que es el que tapa el cierre, es el lado que yo voy a colocar al ras, la pretina al ras. Y el lado que queda por debajo es al que yo le voy a dejar el excedente de los 3 centímetros para que este monte, este sea el que tenga el ojal, y el de abajo, el que está por debajo, el que tiene la pestaña de los 3 centímetros, es el que va a tener el botón. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Cortamos la pretina igual, con sus 3 centímetros en ambos extremos. Pero vamos a hacer ese ajuste acá de la pretina con la cintura de la falda. ¿Cómo? Vamos a ubicar el centro delantero. Unimos por costura de los costados, de esta manera, y marcamos con un alfiler el centro delantero. Igualmente, a la pretina la doblamos a la mitad y marcamos el centro, bien sea con un piquete, en este caso no, porque esta tela deshila mucho, colocamos un alfiler y vamos a fijar. Colocamos por el lado del revés, bueno, yo lo hago así, lo pueden hacer al contrario, por el derecho y luego lo repisan por el revés. Hacen coincidir los centros, tanto de la pretina como de la falda, y van sujetando con alfileres hasta que llegue aquí al extremo donde va al ras la pretina, el extremo de la pretina. De esta manera, fijan con alfileres. Donde les dé, ustedes miden y van a cortar acá, donde les dé, 1 centímetro adicional, que es el que se va a consumir la costura. Entonces, una vez rectificada la pretina con la cintura de la falda, hacen esa corrección allí en la pretina, ¿ok? Entonces, acá es donde queda el excedente de la pretina. Voy a fijar con alfileres para hacer lo que es el montaje de la pretina. Ya fijamos la pretina a la cintura con alfileres. Vamos a comenzar y vamos por este extremo, todavía no vamos a cerrar acá el extremo de la pretina, vamos a coser a 1 centímetro. Acá tener mucho cuidado, especial cuidado con los dienticos del cierre. Bien, ya terminamos de coser todo lo que es el contorno. Ahora sí podemos cortar el cierre porque ya está asegurado aquí con la costura. Podemos retirar este excedente de acá, del cierre. Ahora sí, antes no, ni se les ocurre. Bien, ahora este extremo, que es el que va al racito de acá, vamos a enfrentar derecho con derecho de esta manera, así, doblando la pestaña para acá, doblando justamente por donde está la unión de la costura de acá. Y vamos a cerrar acá, a 1 centímetro. Acá, doblamos también esta pestaña hacia arriba, que coincida, colocamos un alfilercito acá. Doblamos aquí esta pestaña para arriba, esta que coincidan las dos, también se coloca el alfilercito. Que coincidan acá.
y cerramos aquí. Ahora doblamos la pestaña hacia acá, hacia atrás y vamos a voltear de esta manera. ¿Sí? Esto va hacia acá, hacia adentro. Acomodamos bien. Vamos a recortar esto hilachito y vamos a introducir acá dentro de la pretina, acomodando bien. Ahora, ¿qué queda? Fijar, bien sea con costura, un hilván, van a hilvanar o van a fijar con alfileres y vamos a realizar una costura por el derecho. Acá vamos a cerrar, aquí también, pisando la costura anterior. Doblamos, llevamos este hacia arriba, de la tela por donde cosimos el excedente, tapamos y vamos fijando acá. ¿Ok? Déjenme acomodar aquí un poquito. Voy a colocar alfileres para luego enseñarles cómo realizar el pespunte. Acá en el otro extremo de la pretina, que es el que sobresale los 3 centímetros, vamos a realizar igualmente. Doblamos la pestaña hacia el lado que no tiene la entretela. Aquí está marcado el centímetro por donde yo voy a coser. Acá doblamos el centímetro también que traemos con la costura de la pretina, doblamos los dos extremos de la pretina y cerramos acá. Igual, doblamos y volteamos. Acomodamos bien. Esto se dobla así para luego coserlo con esto, con la pestaña, el centímetro de costura que debe coincidir. Por eso les digo que deben hilvanar. Doblamos y vamos acomodando. Entonces, fijo con alfileres y les muestro. Bien, ya fijamos la pretina con alfileres. Ustedes deben hilvanarlo, ¿ok? No hagan esto. Hilvánenlo yo por lo más rápido. Por todo el contorno de la cintura. Vamos a realizar un pespunte por el derecho. Esto lo pueden hacer por el revés. A 2 milímetros del borde. A 2 milímetros del borde del doblez de la pretina, tapando la costura anterior. Vamos a empezar por acá. Por todo el recorrido de la pretina hasta llegar acá. Luego vamos a confeccionar lo que es el ojal y el ruedo. Vamos a pasar el pespunte. Bien, ya terminamos. Una cosita que se me pasó decirles antes de hacer esta costura, y es la siguiente. Al momento que ustedes vayan a fijar los alfileres o hacer la costura, fijar la pretina, este paso a mano, deben cerrar acá el cierre. Fíjense que esta es la parte que va por dentro de la pestaña. Y acá, cuando cierren, tanto este lado de la pretina como el otro deben coincidir acá, así como coincidió aquí. Si no da, entonces quiere decir que el centímetro de costura en un lado es más ancho que el otro, o sea, cosió a más de 1 centímetro o menos de 1 centímetro, y debe igualar la costura para que ambas coincidan acá. Entonces fíjense que ya cosimos lo que es la pretina a la cintura de la falda. Ok, en este lado es que va el botón, y en este lado va el ojal y en este lado va el botón. Acá, para marcar lo que es el ojal, yo voy a conseguir este botoncito, le voy a colocar este botoncito acá a la falda. Entonces, debemos tener el botón para saber qué largo va a ser el ojal. El ojal, vamos a marcarlo acá, va en el centro de la pretina, en todo el centro de la pretina, de manera horizontal. Entonces, doblamos la pretina a la mitad, acá. Podemos marcar con un crayoncito, este blanco no me va a servir. Esta es una tiza, fíjense que es una tiza de pizarrón. Podemos marcar aquí el centro, esta se quita con un trapito. Y del borde de la pretina hacia adentro, 1 centímetro, marcamos 1 centímetro. Acá. La distancia va a ser esa, 1 centímetro. Volvemos a marcar con la tisita. Acá. La distancia de aquí para acá es 1 centímetro y él va a ir en todo el centro de lo que es el ancho de la pretina. Ok, vamos a definir el largo del ojal. Con el botón en mano, colocamos el botón sobre la pretina
no al racito de la línea, sino unos milímetros más hacia adentro. Debe tener cierta holgura el ojal. Y vamos a marcar de este otro ladito. Déjame ver si con este creyón puedo. Acá. No muy pegadito del botón. Unos 2 milímetros más de holgura del botón. Entonces ya tenemos definido el ancho del ojal acá. Hasta donde nos dio el ojal. Y tenemos también lo que es el centro del ojal, que viene siendo este de aquí. Lo voy a marcar con rojo. Esto se quita, pero acuérdense que no pueden utilizar, esto se quita con la plancha. No pueden utilizar otro tipo de marcador. Entonces, para que, espero que lo vean aquí. Y voy a realizar el ojal. Para la pretina, lo que es este asentamiento, este repisado, yo utilicé el pensatela de costura recta. Voy a utilizar ahora el universal para hacer el ojal. Para hacer el ojal, yo les recomiendo que prueben en un retazo de tela. Bien, voy a explicarles acá cómo elaborar el ojal, ya que en el video que hice con la falda moví la cámara sin querer y no se ve absolutamente nada. Para poder confeccionar el ojal, lo primero que debemos tener es el botón. Si no tenemos el botón, no podemos confeccionar el ojal. Ya ubicada la posición del ojal, que ya les dije que es en el centro del ancho de la pretina, ya 1 centímetro de lo que es el doblez, el borde, marcamos, y con el ojal, con el botón, perdón, vamos a medir el largo del ojal, siempre dándole unos milímetros, unos 2 milímetros de holgura en ambos extremos del botón. Nos ayudamos acá, marcamos, dándole esa holgura. Ya se supone que tenemos marcado lo que es el centro del ojal. En la máquina vamos a seleccionar un zigzag que nos agrade. Para realizarlo, el ojal, tenemos que pasar un zigzag a cada lado de esta línea del centro. Y para ello, aquí en mi máquina, lo voy a hacer en un ladito. Ustedes deben hacerlo en un retazo. Yo voy a probar con el segundo zigzag de acá. Y el largo sí va a ser acá en 0.5, es decir, la mitad entre el 0 y el 1, donde es el largo de la puntada. Yo voy a probar a un ladito, a ver si ese ancho de ese zigzag me gusta. Aquí está, fíjense que me gusta. Si lo quiero más tupidito, entonces es menos de 0.5. Pero así como está, a mí me gusta. Entonces, ya definido el tamaño, el ancho y el largo del zigzag, procedemos a confeccionar el ojal. Ya tenemos aquí la medida del centro, la línea central. El zigzag debe ir a cada lado de esa línea del centro. No puede pisar la línea del centro. Debe ir por acá y por acá. Y definido también hasta dónde debe llegar el zigzag. Voy a empezar por el lado izquierdo. Ayudo la tela arrastrando porque el largo de la puntada es muy corta. Bien, ya terminé un lado, voy hacia el otro lado. Igual a un lado de la línea del centro del ojal. Acá está. Ahora vamos a rematar cada uno de los extremos, el de extremo superior, el inferior del ojal, y para ello sí vamos a utilizar el zigzag más ancho o un zigzag que me abarque esta punta y esta otra de los dos zigzags que acabo de realizar. El largo de la costura sí tiene que ser en 0, no puede avanzar la máquina, nada más me tiene que hacer este movimiento de un lado al otro, de izquierda a derecha, unas 4 o 5 puntadas. Y lo que es la ranura del prensatela del centro sí debe ir alineado con todo el centro del ojal. Fíjense, ya rematamos este extremo, vamos con el otro. Y ya tenemos el ojal ya confeccionado. Esto es cuestión de práctica. Practiquen con el zigzag de sus máquinas. Ahorita las máquinas nuevas ya traen el ojalador automático. O sea, en verdad que es súper fácil. Para abrir el ojal, doblamos un poco, doblamos aquí a la mitad y cortamos un poquito. Cortamos acá. Yo les sugiero que coloquen un alfiler acá para que no vayan a cortar lo que es el remate. Y terminen de abrir el ojal. Igualmente acá. Entonces ya está confeccionado, fíjense cómo,
Ya el botón pasa sin mucho esfuerzo. En verdad espero que les haya servido, que les sirva la clasecita del ojal. Aquí pueda que no se vea bien porque la tela es blanco y negro, pero sí se ve bien, o sea, quedó bien el ojal. Me gusta el tamaño. Ok. Ahora vamos a rematar los extremos del zigzag más grande y acá en cero. Esto es con práctica. La precisión del ojal es con práctica. Practiquen el retacito. Tomen varios botones de varios tamaños y practiquen los ojales. Bien. Ahora vamos a doblar acá la mitad y vamos a cortar un poquito aquí. Con una tijera en punta, si no podemos, ya yo les voy a explicar con el desbaratador. Un poquito. Y terminamos de abrir el ojal. Acá yo les recomiendo colocar un alfiler de esta manera en cada uno de los extremos para no pasarse del ojal, no dañarlo. Ok. Ahora cerramos acá y vamos a definir la ubicación del botón. El botón va en todo el extremo de acá del ojal, es decir, aquí. Yo puedo marcar con un alfiler, introduzco el alfiler y veo aquí donde va el ojal y hago mi marca con la tiza o coloco otro alfiler acá. Ya yo sé que mi botón debe ir aquí. Yo coloco, enhebro mi aguja y coso mi botoncito. El ruedo, a mí me gusta en lo que es pantalón de vestir y es falda. El ruedo, confeccionarlo a mano. Entonces, tomamos la cinta métrica. Recuerdan que dejamos 3 centímetros para lo que es el ruedo. Entonces, debemos planchar antes de confeccionar el ruedo. Vamos doblando los 3 centímetros y vamos a ir cosiendo. Enhebramos una aguja con hilo sencillo, le hacemos el nudo a una sola hebra de hilo, y tomamos acá, doblamos los 3 centímetros. Esto debe estar planchado previamente, no lo hagan así sin planchar. Y vamos a introducir la aguja por el lado de adentro del ruedo, salimos acá y vamos a hacer una especie de zigzag a mano. Entonces, ahora voy a tomar, la aguja está aquí, el hilo salió por el lado del ruedo, tomo una hebrita de aquí, del lado de la falda, ahora me voy otra vez por el lado del ruedo por dentro y salgo donde llegan los 3, yo voy midiendo y esto debe estar planchadito, salió por acá, voy a tomar una hebrita del tejido de la falda, una hebrita acá, que no se note mucho. Y voy, el espacio puede ser de un dedito. Otra vez, doblan aquí y toman la hebra de la falda, un solo hilito. Vuelvo por acá por dentro y así sucesivamente. La idea es que no se vea el hilo por el derecho de la tela. Yo voy a terminar de confeccionar el ruedo, voy a coser lo que es el botón y les muestro la falda en el maniquí. Bien, y así quedó la falda, ya está terminada. Fíjense que ya tiene el botón, acá está el cierre, el ruedito, el ruedo, no se ve costura por el derecho, está bien agarradito. Esta es la parte posterior, como coincide aquí la pretina, acá abajo también, está bien cuadradita. Vamos por el lado del delantero. Acá la tenemos por el derecho, por el delantero. Fíjense la pretina, el ruedo. Esta la hice a medida del maniquí. Las costuras bien planchadas. Esta es la falda, el resultado final.